Y esto, la división de gaming de PlayStation de Sony ha superado a la división de gaming de Xbox de Microsoft por más de 8.8 mil millones en 2022. Y lo lindo es que esta brecha de ganancias entre estos dos se expande aún más, señores. En este video te voy a explicar para que entiendas por qué es este lío tan grande que existe con la compra de Activision Blizzard, Microsoft, y por qué PlayStation está luchando bastante para poder detener esta compra, porque realmente se avecina algo bastante grande, señores, y vamos a hablar todo esto. Y nosotros aquí tenemos los datos que tanto Microsoft como Sony han anunciado recientemente en sus datos financieros de diciembre de 2022 y nos han brindado todos los datos necesarios para nosotros realizar un análisis de ganancias de todo el año. Y en este video vamos a centrarnos únicamente en los ingresos del segmento de la división de videojuegos y no en las cifras totales de las empresas. Tú sabes, Microsoft es un gigante tecnológico igual que Sony, pero aquí estos hallazgos muestran que PlayStation sigue liderando los tres grandes en términos de ingreso, lo cual era de esperarse, pero las discrepancias de ganancias entre PlayStation y Xbox han aumentado desde el año pasado, y vamos a ver aquí algunas tendencias y algunos indicadores, dado que estos datos de las ganancias y la conversión proporcionadas en estos informes financieros del año fiscal 2022 de Sony, la división de gaming de PlayStation ha ganado 24.4 mil millones a lo largo del 2022, y debes tener en cuenta que estos datos representan el año calendario de enero a diciembre y no se basan en las fechas de año fiscal entre abril y marzo. Tú sabes que eso es lo que le presentan a los accionistas, y estas ganancias anuales de PlayStation disminuyeron en 200 millones en comparación a los 24,6 mil millones que ganó a lo largo del 2021. Probablemente debido a una combinación ahí de fluctuaciones cambiarias y menores ingresos año tras año. Tú sabes que entre enero y septiembre de 2022 hay un tema ahí con el tema de los ingresos. Y si vemos la división de gaming de Xbox, ganó 15,56 mil millones a lo largo del 2022, y nos sorprende que PlayStation esté superando a Xbox y también debería vencer a Nintendo, pero es interesante investigar cuánto están estas diferencias. Y según algunos cálculos rápidos, podemos ver que PlayStation ha vencido a Xbox por 8.85 mil millones en 2022, y esta discrepancia entre las ganancias de PlayStation y Xbox ha crecido 535 millones a lo largo del año. Y en 2021 PlayStation superó a Xbox por 8.32 mil millones, y en 2022 PlayStation ha superado a Xbox nueva vez 8.85 mil millones, y estas discrepancias han aumentado 535 millones en 2022. Y si analizamos lo que nos dicen estos datos, una buena cantidad en realidad de estas cifras destacan las fortalezas de cada una de las empresas, gracias a la lucrativa combinación de servicios como Game Pass mezclado con las ventas completas de juegos. Xbox puede generar miles de millones de dólares en ingresos a pesar de la falta de lanzamientos de juegos first party. Ustedes saben que realmente el 2022 fue el peor año de Xbox en términos de videojuegos first party. Realmente no sabemos cómo Xbox lo hizo, pero en resumen, la amplia gama de contenido y servicios que tiene Xbox le ha permitido a la compañía pasar mucho tiempo y lanzar exclusivas de formas así esporádicas e impredecibles. Y sabes, el hardware también entra en juego aquí. Sin embargo, Microsoft dice que ha vendido todas las consolas de Xbox con pérdidas. Eso habría que verlo, y vale la pena recordar que estas cifras no incluyen las ganancias de los juegos de Xbox, dado que Microsoft no comparte este tipo de datos. Sin embargo, Sony ha informado una margen del beneficio del 10,7% para PlayStation en 2022. Y recientemente Xbox también acaba de reportar un récord de 120 millones de usuarios activos mensuales. En realidad superó los 112 millones de Active Monthly Users que realmente tiene PlayStation. Y vale señalar que no sabemos exactamente aquí cómo Microsoft reconoce estos usuarios activos, así que técnicamente aquí puede ser que esos incluya los usuarios de PC, quizás los usuarios
de dispositivos móviles. No sabemos de dónde estén jugando, dónde estén accediendo al servicio. Sabes que Sony, por otro lado, solamente reconoce a los monthly active users de PlayStation como aquellos que están predominantemente activos en el hardware de PlayStation. Y actualmente Sony también está inundando a los minoristas con PlayStation 5 en un esfuerzo de recuperar la participación mayoritaria de esta nueva generación de consolas, y las ventas de hardware han aumentado en un 75% durante este periodo de diciembre de 2022. Han aumentado los ingresos de hardware, y aquí también Sony ha logrado enviar 7,1 millones de PlayStation 5 a las casas de los consumidores, y realmente esta agresiva expansión continuará, ya que Sony planea enviar 6,2 millones de unidades más entre enero y marzo 2023. Y la verdad es que según estos datos de ventas de consolas anteriores, este objetivo en verdad parece un poco realista. Sin embargo, Sony parece estar tratando de compensar las ventas de unidades que perdió durante los años de la pandemia 2020-2021, cuando las existencias de PlayStation 5 no estaban disponibles. Y hay que decirlo, Sony también está disfrutando de impulsos saludables de sus juegos first party. ¿Viste lo que pasó con God of War Ragnarok, que generó 11 millones de ventas, señores, solo en unos meses, y ayudó a completar el periodo de vacaciones o diciembre, donde se aumentan bastante las ventas? No podemos decir muchas cosas sobre estos detalles de Xbox porque no están disponibles, y como te dije, el 2022 fue pésimo para Microsoft en este sentido, y Microsoft en sí es muy selectivo también en cuanto a las métricas de los juegos que revelan a sus inversionistas, analistas y consumidores, y simplemente Sony revela mucho más información sobre el PlayStation, cosa que le ha funcionado también bastante bien. Y entrando el lío de Activision Blizzard, para que sepas, tanto Sony como Microsoft se han beneficiado del lanzamiento de Modern Warfare 2, un nuevo Call of Duty que ha batido récords y ha logrado generar $1.000 millones en ventas de juegos físicos, señores, en solo 10 días, y es por esto también esta batalla se está complicando. Imagínate que este juego se quede en algún momento del lado de Microsoft. Todos estos números van a cambiar, y vimos recientemente una encuesta que un 24% de los jugadores pasaría de PlayStation a Xbox a según si esta franquicia pasa a la mano de Xbox. Y técnicamente tanto PlayStation como Xbox han experimentado una disminución de las ganancias a lo largo de 2022, y esto, señores, era de esperarse, ya que estas cifras del año pasado fueron el resultado del gasto generado por la pandemia. Usted sabe que esa ola de gastos récords ha determinado, y ahora los consumidores suelen tener menos ingresos disponibles debido al aumento del costo de la vida, señores. Y es una realidad, una parte del gasto del entretenimiento se ha cedido a las necesidades más básicas. El alquiler ha aumentado, la comida y los servicios públicos. Eso ganó 16,28 mil millones en 2021 y 15,56 mil millones en 2022. Y PlayStation, por otro lado, como te dije, ha ganado 24,6 mil millones en 2021 y 24,4 mil millones en 2022. Como te digo, estos datos brindan más información para ayudar a referenciar y contextualizar el escrutinio que están haciendo estas reguladoras actuales para esta fusión de Microsoft Activision. Actualmente estamos esperando estas cifras de ganancias de Nintendo y Activision Blizzard, pero una vez tengamos estos números podremos enmarcar las ganancias de estas tres grandes compañías y observar mejor el mercado de consolas del 2022, señores. Los datos de Activision pueden usarse para observar la participación del mercado entre estos jugadores principales, para comprender mejor esta sección de la industria de los videojuegos y ver esta estrategia que está utilizando Microsoft, qué tanto posicionaría a Microsoft en términos de ventas. Imagínate Activision Blizzard, ahí está World of Warcraft, tenemos a Call of Duty, una serie de IPs realmente grandes, icónicos. Imagínate del lado de Microsoft, eso puede complicar las ventas de PlayStation. Imagínate el tema del servicio, podría aumentar aún más, y así podrían estos números
por alguna vez en la historia variar, y es lo que PlayStation está tratando de cuidar, señores, sus intereses. No importa que sea a 10 años, no importa, ellos quieren que no le interese ese negocio, ellos prefieren que no llegue a las manos de la competencia en uno de estos IPs que han generado bastante dinero, no solamente la compra ya día 1 o posterior de los juegos, sino todo el contenido que se va erogando en estos videojuegos. Ustedes saben que son juegos ya básicamente juegos servicios, y realmente podría poner a estas compañías en posiciones diferentes. Y es un plan que ha orquestado Phil Spencer y esta división de Microsoft, así ya de loco. Se hacen los locos, pero saben qué representa esto. Ya vimos lo que pasó con Bethesda, no es la comparación, pero ya hay muchos títulos que están solamente saliendo exclusivos para Xbox. Y se anunció Evil Within 3 y Microsoft dijo, bueno, vamos a pasar también, estos juegos van a pasar de Bethesda, van a pasar a PlayStation, no van a ser exclusivos, pero ustedes saben que los IPs nuevos con nombres nuevos van a ser exclusivos de Microsoft, no van a solamente lo viejo, ellos te lo van a pasar. Entonces hay un tema ahí. Nada, déjame saber tus impresiones sobre este análisis que hemos realizado sobre este panorama de Microsoft, PlayStation, Activision Blizzard. Déjamelo saber aquí tus opiniones en los comentarios y suscríbete al club para más contenido como este. Déjame un like, que es bastante importante para el club. Y nada, yo soy el Sensei y este es el Club Gaming and Tech y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.